Lo dijo él. A primera hora. Como lo habíamos anunciado previamente, ya se encuentra con nosotros conectada Salomé Parreño. Ella es asesora de género para Plan Internacional Ecuador. Muy buenos días, Salomé. Muchísimas gracias por su conexión aquí en A Primera Hora. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias también por que esta invitación sea justo luego del 8M y por presentar todo lo que las mujeres unidas del día de ayer manifestaron en la marcha. Precisamente eso, en el marco del Día Internacional de la Mujer, vamos a conversar sobre un informe global bastante interesante, un informe global que se ha denominado el Estado Mundial de las Niñas 2025, que precisamente ha sido elaborado por Plan Internacional. Cuéntanos un poco sobre estos resultados que ha arrojado este informe. Claro que sí. Bueno, es un informe muy importante, dado que Plan Internacional durante todo su tiempo y especialmente el último año hizo un informe específico sobre los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas en todo el mundo. Nuestro país fue uno de los 15 países investigados y uno de los pocos países en realidad que participó de esto en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, nos da información, como lo decían, sí tenemos como un déficit de información sobre esta problemática, posicionando que los matrimonios y las uniones infantiles son prácticas nocivas que realmente limitan, detienen los proyectos de vida de las mujeres y también afectan su autonomía. En este sentido, los principales hallazgos es que este es un problema, digamos, en la región que se ha mantenido durante 25 años estable. Digamos, no ha habido una mejora en los últimos 25 años, a pesar de que en nuestro país la legislación a partir del 2015 hubo una reformatoria, ¿no es cierto? Y en el Código Civil ahora existe una prohibición específica. Bajo ningún concepto se pueden registrar matrimonios de entre menores de edad. Sin embargo, el problema no es solamente legal, sino estructural. Entonces, vemos que todavía siguen persistiendo tanto en la costa como en la sierra, y eso dice el estudio, especialmente en provincias en la sierra que son alejadas, que por ejemplo pueden tener mucha dispersión, donde no existe un acceso correcto a los servicios. Existen muchos de estos casos de matrimonios y uniones, igual en la costa, siendo Manabí la provincia donde más insiste esta problemática. Uh-huh. ¿Hay tal vez del resultado dentro de este informe de por qué continúan este tipo de uniones, matrimonios? Y también para identificarlo mejor, usted decía, no es solo un tema legal de que el matrimonio se registre, sino también es esta unión. ¿A qué se refieren cuando dicen unión? ¿Y por qué, según este informe, sigue existiendo este tipo de violencia? Porque así se lo califica, ¿verdad? A pesar de que, como usted lo ha dicho, en Ecuador está prohibido el matrimonio infantil. Uh-huh. Bueno, existen varias causas por las cuales este problema sigue persistiendo. Sin embargo, la más importante, la estructural, es que al ser un matrimonio, por ejemplo, al ser una unión, se legitima, ¿sí? Las uniones, la diferencia entre las uniones y los matrimonios es que precisamente las uniones, por decirlo de alguna manera, son irregulares, es decir, una unión no va a estar registrada, ocurre justamente en una dimensión bajo los registros oficiales, porque justamente ahora el registro civil ya no permite la inscripción de estas uniones. Sin embargo, en Ecuador siguen ocurriendo situaciones nefastas como los intercambios. Muchas familias que son numerosas, 7, 8, 9 integrantes de la misma familia, se ven, digamos, en una situación de pobreza y pobreza extrema realmente lacerante para sus vidas, y deciden intercambiar a una niña o un adolescente de su núcleo familiar con hombres que generalmente son más de 10 años mayores a ellas y que tienen una posición económica mejor, de tal manera que la niña intercambiada se convierte en una de las pocas e incluso la única fuente de ingresos de una familia. Entonces, es importante saber que en nuestro país pensamos que esta problemática cesó al momento de que la legislación se actualizó. Sin embargo, esto sigue ocurriendo y eso es lo que el estudio revela.
Qué terrible lo que nos cuenta, el intercambio de niñas a cambio de, y entre comillas, una mejor situación en la familia por la falta o por las necesidades varias que se tiene. Es realmente doloroso lo que nos cuenta ahora mismo. En estadísticas, ¿qué dice el informe? Es decir, esta práctica, ¿cómo se está, digamos, o cómo se refleja en estadísticas en Ecuador? Sí, por supuesto. Entonces, bueno, este estudio lo que dice es que la mayor parte, el mayor porcentaje de mujeres entre los 18 y los 49 años se concentra que ellas se casaron o se unieron antes de sus 18 años. Existe también un dato súper interesante y es que cuanto mayor es el ingreso económico de una familia, menos probabilidades existe de que en esta familia exista una unión forzada nociva. Sí, pero por el otro lado, lo que nos dice es que las familias donde existe solamente una persona, cabeza de hogar, que son familias donde tanto las personas que son cabezas de familia no han finalizado su educación, más bien estas están totalmente propensas a optar por una unión infantil como el único destino. Como decía, ¿no es cierto? El 37% de las madres en Manabí que se han convertido madres entre los 10 y los 17 años están casadas o unidas. En este caso, nosotros usamos el término casadas, pero realmente es unidas. Pero fíjense que este dato es alarmante justamente porque nos dice que existen niñas de 10 años que son madres. Y eso en nuestro país y en todo el mundo es una vulneración, una precarización y una limitación absoluta en la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, lo que nos dice también es que la problemática de las uniones está íntimamente ligada con el embarazo en adolescentes, que tanto puede ser una causa como una consecuencia de una unión temprana y forzada. Nos dice aquí también que una de cada 4 madres menores de 18 años declaró haber sido pareja de alguien, ¿no es cierto?, en la provincia de Sucumbíos y en la provincia de Chimborazo también. Esos son los datos más importantes, más relevantes, uniéndome a la voz de ONU Mujeres en esta cruzada de este 8M 2026, también decir que todavía, ¿no es cierto?, en el estudio que hacen ellas, dice que casi uno de cada 4 países todavía siguen aceptando los matrimonios infantiles. Imagínense, en esta época vemos que todavía existe esta problemática en el Ecuador y en el mundo. En el Ecuador específicamente, ¿qué está fallando como política pública? Claramente hay, digamos, una falla, unos errores, una ausencia del Estado, pero ¿cuáles son esas fallas específicas que están permitiendo que esto siga ocurriendo? Bueno, nosotros, todas las personas somos responsables de que las problemáticas relacionadas a violencia y violencia basada en género se sigan persistiendo. Nosotras como parte de la sociedad, de la sociedad civil, nuestra labor es informarnos, conocer cuáles leyes y cuáles políticas existen y sobre todo están vigentes en nuestro país, conocer los marcos normativos y nacionales. Es una responsabilidad de las instituciones gubernamentales educar a todas las personas, a toda la población sobre este tipo de manifestaciones de la violencia. También es importante decir que los sectores, en muchos casos los sectores académicos, empresariales, los sectores de cooperación internacional, el sector gubernamental trabajan de una forma un tanto aislada y eso hace que los esfuerzos no se puedan ver reflejados en prácticas que puedan cambiar este tipo de cuestiones como las uniones infantiles tempranas. Entonces son esfuerzos que resultan aislados y eso también resulta en que no se pueden institucionalizar, en que, por ejemplo, existe una mejora en esta problemática en el año 2024, pero el año 2025 volvemos a exactamente lo mismo como estábamos antes, ¿no es cierto? Entonces, lo principal, y como decían, me uno también a las mujeres en la marcha, presupuestos, destinar presupuestos que sean suficientes, adecuados y que se adapten a las necesidades de las mujeres para combatir la violencia basada en género es muy importante, porque si tenemos políticas públicas, pero no tenemos el dinero para implementarlas, pues lamentablemente como
se dice vulgarmente, se queda un poco en el papel. Salomé, muchísimas gracias por esta información, una información impactante, una información dolorosa, tal vez un mensaje final. Y por supuesto, primero, sí quisiera yo agradecerles porque los medios de comunicación son clave para que nosotras podamos seguir con el mensaje de prevención de todo tipo de violencias, que este 8M nos deje las lecciones aprendidas de los años anteriores, pero que nos una a todas como mujeres, a todas las personas como población, que somos parte de una misma solución. Perfecto, Salomé. Muchísimas gracias nuevamente por esa información. Gracias por estar conectada aquí en La Primera Hora. Muchísimas gracias a ustedes y un feliz día. Feliz día también para usted. Salomé Parreño conversaba con nosotros. Ella es asesora de género para Plan Internacional Ecuador sobre este informe global que, como lo hemos dicho, demuestra unas cifras escalofriantes respecto de la unión y el matrimonio infantil. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.